Ok, entonces, vamos a tener una introducción a la bioquímica. ¿Qué se quiere con esta masterclass? La masterclass de hoy, lo que se quiere con esta introducción es que sepan a muy grandes rasgos qué vamos a hacer o cuál es el pensum o cuáles son los objetivos de la materia. O sea, hacia dónde se va dirigido la materia de bioquímica para todo personal de salud, ¿ok? O sea, cabe destacar que cada cátedra y cada universidad da la materia distinta, pero esto como es una introducción, normalmente la introducción es igual para todas las carreras, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los contenidos? Estos normalmente son los contenidos que vamos a ver. Vamos a definir la bioquímica, discutir la importancia, analizar los atributos de los seres vivos, definir el concepto de bioelementos, revisar las posibilidades de formación de enlaces, analizar la importancia estructural del carbono, que ustedes saben que, bueno, esto es una combinación. Esto más que todo es una combinación entre química orgánica y inorgánica. La primera introducción, luego van a ver más adelante eh, como simplemente es orgánico, ¿ok? Examinar la estructura jerárquica de la organización molecular de las células y revisar brevemente las características y funciones de los organelos celulares, ¿ok? Nosotros en Hermanos Bioquímicos nosotros tenemos un curso muy bueno que se llama curso intensivo introductorio, que es introducción, o sea, repaso de química, repaso de biología, introducción a la bioquímica y 2 clases de agua, que son los temas principales, ¿ok? Ese curso nosotros lo lanzamos el año a finales de marzo, de enero, febrero de este año y fue un éxito, fue un exitazo y creo que lo vamos a volver a lanzar ahorita para agosto. Entonces, cualquier cosa, si estén pendientes de hacer un curso introductorio, de verdad, esto simplemente es una masterclass, un curso introductorio donde vean lo más importante de química, lo más importante de biología, y vean agua, que es el primer tema como teórico, es el primer curso teórico que hay, y introducción a la bioquímica, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros normalmente tenemos que esta definición son las características básicas, ¿ok? Tenemos estudiar estructura, propiedad y función. Eso es algo que yo quiero que ustedes se lleven. Normalmente, estructura, propiedad y función, o sea, ese trío, ¿ok? Entre estructura, propiedad y función, siempre los puedes sacar las patas del barro en un examen, ¿ok? Porque normalmente al tú saberte la estructura, saberte la propiedad y saberte la función, ya puedes saber muy adelante o puedes tener muy adelantado qué biomolécula es o qué bioelemento es o qué estructura es, ¿ok? Porque puedes saber, por ejemplo, les doy un ejemplo, el carbono. El carbono tiene, en su estructura, tiene carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, por ejemplo. Su propiedad, él tiene propiedades, eh, propiedades metabólicas y su función es tanto reserva energética como energética. Entonces ya con eso, ustedes pueden tener una visión más clara de qué es lo que hace la biomolécula y para qué funciona la biomolécula, ¿ok? Entonces, cuando ustedes entren a su curso de bioquímica, estructura, propiedad y función es clave, ¿ok? Entonces, bueno, analiza cómo las biomoléculas interactúan entre ellas, generando procesos metabólicos. Ya vamos a ver una parte aquí que vamos a ver esas rutas metabólicas y cómo están organizadas. Examina cómo las biomoléculas forman organelos, células, tejidos y órganos. También vamos a ver en una parte, esto simplemente es la introductoria, vamos a ver cómo es esa jerarquía que un grupo de células forman tejidos, un grupo de tejidos forman órganos, un grupo de órganos forman sistemas. ¿Okay? Y cuando se dice que investiga los mecanismos de obtención y procesamiento de la energía, bueno, eso más que todo es una organela en específico, que eso es una pregunta que les hago, ¿cuál es la principal organela que está involucrada en la obtención y procesamiento de la energía? ¿Alguien sabe?
¿Cuál es la principal organela que está involucrada en la obtención y procesamiento de la energía? Ujú. Nadie. Nadie sabe cuál es. Entonces, para que sepan qué es la mitocondria. La mitocondria es la principal organela que interviene o está involucrada en el mecanismo de obtención y procesamiento de la energía, porque dentro de ella va a estar la fosforilación oxidativa, van a estar procesos de beta oxidación, o sea, eso ya es muchísimo, un poquito más complicado, pero para que sepan que también cuando vean histología y vean la parte, por ejemplo, tiene mucha, por ejemplo, y les dicen, tiene. Entonces, bueno, también cuando ustedes vean histología y vean, por ejemplo, por ejemplo, tiene una alta tasa metabólica y tiene una alta actividad mitótica, por ejemplo, una célula X. Esa célula puede tener una alta concentración de mitocondrias porque las mitocondrias son las que generan, los que ayudan a generar energía, ¿ok? Por fosforilación oxidativa, beta oxidación, cualquier proceso metabólico, ¿ok? Eso es importante. Entonces, bueno, la importancia de la bioquímica en los estudios de medicina, bueno, permite conocer a nivel molecular las estructuras y los procesos que hacen posible la vida, permite la comprensión de las bases moleculares de las enfermedades. Una de las enfermedades clásicas es la enfermedad de la gota. La enfermedad de la gota se dice así porque va a atacar las articulaciones. Normalmente siempre ataca las articulaciones del pie. Eso es que hay un déficit en el metabolismo del ácido úrico y vamos a ver cómo hay cristales de ácido úrico que no deberían estar en el torrente sanguíneo, viajan hacia las articulaciones y generan dolor, generan mialgia, pues, y generan, o sea, dolor muscular y dolor articular, ¿ok? Eso puede ser, o sea, se puede llegar a comprender esa enfermedad gracias a la bioquímica porque te da las bases moleculares, ¿ok? Saber que es un ácido úrico, saber que es un ácido úrico, saber que es un metabolismo, saber que no es normal que un ácido úrico esté en sangre, o sea, ¿me entiendes? O sea, es eso. Permite el desarrollo de nuevos procedimientos de diagnóstico. Obviamente, si tú conoces, si te permite conocer la estructura y los procesos que hacen posible la vida y te permite la comprensión de las bases moleculares, a ti te da para desarrollar nuevos procedimientos de diagnóstico. Esto es más investigativo, ¿ok? Esto es más allá de tu carrera de pregrado, ¿ok? O en la carrera de pregrado, pero un poquito más adelante. Y permite el diseño de nuevas drogas y estrategias terapéuticas. Aquí vemos un poquito cuáles son esos atributos que distinguen a los seres vivos de la materia inerte. O sea, sabemos que seres vivos todos somos nosotros, los seres humanos, los animales, los insectos, y luego vamos a ver la materia inerte. Materia inerte sería una mesa, una silla, un metal, unas rocas, ¿ok? Entonces, la diferencia o los atributos de esos seres vivos que nos diferencian a nosotros de la materia inerte es que su alto grado de complejidad químico y de organización, porque ya lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, cuando se habla de complejidad química, se habla de que hay un complejo o un compendio de moléculas o de elementos que nos componen a nosotros. Nosotros estamos compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fosfato, azufre y pare de contar de elementos, mientras que, por ejemplo, una roca simplemente puede estar hecho por algún metal X y ni simplemente es un complejo de metales, mientras que los seres vivos es un alto grado de complejidad química y de organización. Y cuando habla de organización, es que celularmente las células del ojo
las células gustativas de la lengua, las células que generan el vello, las células que se encuentran, por ejemplo, en la membrana tectónica o los otolitos o cualquier célula que se encuentre en los oídos o el órgano de Corti para generar la audición, esos tres tipos de células que están juntos, que son células para los sentidos, son células distintas, ¿ok? Con características distintas, con nombres distintos. Entonces eso le da esa complejidad organizacional, ¿ok? Otra característica súper importante o atributo es que su capacidad de extraer, transformar y usar la energía de su entorno, ¿ok? Eso es muy importante porque nosotros vamos a ver en un punto donde los seres vivos o son autótrofos o son heterótrofos. Y normalmente los seres vivos nosotros somos heterótrofos porque nosotros necesitamos de los compuestos orgánicos y del oxígeno que generan las plantas a través de la fotosíntesis. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Su capacidad de autorreplicarse con precisión y autoensamblarse, eso es lo que significa, o sea, de autorreplicarse es, por ejemplo, o sea, la expansión, ¿ok? O sea, los madres a hijo, hijo, nieto, nieto, bisnieto, o sea, es esa reproducción humana, ¿ok? Y cada uno de sus componentes cumple una función específica. Cuando dice que cada uno de sus componentes cumple una función específica, o sea, está concatenado con lo de el grado de complejidad de organización. Porque yo les hablé de las células, que las células del ojo, más las células del oído, de las glándulas, de las células gustativas o las células de la mucosa nasal, tienen una función cada uno. O sea, la misma función del ojo no es la misma función que el intestino. La misma función de los hepatocitos, que son las células del hígado, no son las mismas que las del intestino, ¿ok? Entonces, bueno, a los atributos que definen a un ser vivo, su alto grado de complejidad química de organización, ya lo hablamos. Los seres vivos están formados por moléculas diferentes y poseen estructuras complejas. Mientras que la materia inanimada simplemente está formada por mezcla de compuestos, una mezcla, ¿ok? No posee una mínima o ninguna organización estructural. Otro atributo que define a un ser vivo es su capacidad de extraer, transformar y usar la energía en su entorno. ¿Okay? Aquí es cuando hablamos de los autótrofos y heterótrofos, que ya hemos ido un poco hablando sobre eso. Los autótrofos es mediante la fotosíntesis, ¿ok? Y los heterótrofos es mediante la oxidación de compuestos reducidos. Yo quiero hacer aquí una pausa porque yo necesito, que ahorita somos poquitos y veo que no estamos interactuando mucho, pero que repasen lo que es el redox, ¿ok? Reducción y oxidación. El redox en bioquímica es súper importante. El redox nosotros normalmente lo damos como repaso en agua, damos redox normalmente, pero vamos a medio explicárselo aquí mismo en la diapositiva. Redox es un tipo de reacción, ¿ok? Entonces vamos a tener las reacciones redox, que es reducción y oxidación. Vamos a imaginarnos que esa reducción y oxidación es a través por unos electrones. Los electrones, vamos a imaginarnos que es como el dinero. Todo el mundo quiere o tenerlo o darlo, ¿ok? O es una moneda, ¿ok? Darlo o tenerlo, ¿ok? Es como un intercambio. Entonces, las células o los elementos, o vamos a ponerlo el elemento químico, pues, el elemento que gana electrones o el compuesto que gana electrones, o sea, está ganando electrones, ganó electrones, o sea, está como resguardando los electrones, obtiene electrones, está reducido. Mientras que el elemento que perdió electrones, o sea, cedió electrones, se está oxidando. Por eso es que normalmente ustedes cuando ven algún metal, o ustedes ven algún metal, ven algún aluminio, o ven alguna baranda de metal o una baranda de aluminio, y dice, se está oxidando. Se está oxidando porque a lo largo del tiempo va perdiendo electrones. ¿Okay? Entonces, por eso es que esos son dos conceptos que yo necesito que ustedes manejen, porque en bioquímica se ve muchísimo reducción y oxidación. Reducción, ganancia de electrones,
oxidación, pérdida de electrones, ¿ok? Y en este caso, cuando hablamos de los heterótrofos, ellos van a oxidar esos compuestos que están muy reducidos. ¿Y qué significa que esos compuestos que están muy reducidos tienen mucha cantidad de electrones? ¿Ok? Entonces, los heterótrofos oxidan esos compuestos reducidos. Y bueno, la materia inanimada no tiene capacidad de usar la energía de modo sistemático y tiende a degradarse, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, los autótrofos y los heterótrofos tienen la capacidad de construir y mantener sus estructuras y sus funciones biológicas. Y esto es muy importante cuando te dicen cómo mantienen o construyen sus estructuras o funciones biológicas. Bueno, porque tienen la capacidad de extraer, transformar y usar la energía de su entorno, ¿ok? Uno de los otros de los atributos que definen a un ser vivo es su capacidad de autorreplicarse con precisión y autoensamblarse. Las bacterias es la replicación, por ejemplo, la replicación bacteriana, y en los mamíferos es la de la reproducción, ¿ok? La materia inanimada no tiene capacidad de autorreplicarse ni autoensamblarse, ¿ok? Ellos no tienen esa capacidad, ¿ok? Ellos nacen con un número finito y con eso tienen, ¿ok? Los atributos, otro atributo, cada uno de sus componentes cumple una función específica. Eso también es importante porque le dan, aplica estructuras macroscópicas, también aplican estructuras intracelulares microscópicas. Por ejemplo, una neurona, que es una célula nerviosa, nunca va a actuar igual que por ejemplo, un enterocito, que son células de absorción que están en el intestino. Nunca, esos dos tipos de células nunca van a actuar igual, ¿ok? Y eso es una gran diferencia. Por eso es que te dice que cada componente cumple una función específica, ¿ok? Por ejemplo, las células de la retina, que son las que obtienen la reflexión de la luz, no van a hacer lo mismo que las células del órgano de corte o de la cóclea en el oído, que va a ser lo mismo que las glándulas salivales de las glándulas salivales o de las células gustativas o de los enterocitos o de los hepatocitos o de las neuronas. Cada una de esas células tiene una función distinta, ¿ok? Estas son unas preguntas fundamentales que, bueno, normalmente se pueden ir respondiendo con el tiempo. ¿Cómo la materia viva se diferencia de forma tan radical del inerte? Ya ustedes lo vieron por los atributos. Si están formados por la misma clase de átomos. ¿Puede un organismo vivo ser más que la suma de sus partes inanimadas? ¿Por dónde pasa la frontera que separa lo vivo de lo no vivo? ¿Qué procesos se llevaron a cabo para que la materia inerte adquiriera una condición de materia viva? Aquí lo más importante es que sepan las diferencias entre la materia inerte y la materia viva, pero esa frontera que separa lo vivo de lo no vivo es la capacidad de extraer, transformar y utilizar la energía, una de las principales, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la bioquímica sobre las preguntas fundamentales? Bueno, establece que las moléculas que forman los seres vivos, que interaccionan entre sí para crear la actividad llamada vida, están sometidas a los mismos principios y leyes que rigen a la materia inanimada. ¿Okay? Cuando se habla de principios y leyes, se habla de que los seres vivos más la materia inanimada está bajo misma presión de oxígeno, está bajo misma presión atmosférica, temperatura, pH en caso tal, pero no nos vamos tanto a pH, pero o sea, tanto los seres vivos como los inanimados, nosotros nos mantenemos en los mismos principios y leyes, ¿ok? Eso es lo que quería que quedara claro. Entonces, ¿qué átomos forman los seres vivos? Nosotros tenemos una mnemotecnia buenísima que es CHOMPES. Y se escribe CONPSE. CHOMPES. Entonces, si tú, por ejemplo, si tú estás en el examen y dices, cónchale, ¿qué forma los bioelementos? Ya va, déjame ver, de un momento. CHOMPES. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno,
fósforo y azufre. ¿Ok? Chompes. Los seres vivos están formados por 30 elementos diferentes de los 118 presentes en la tabla periódica. Ya saben que los seres vivos están formados por 30 elementos de los 118. Los elementos más abundantes son chompes: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Presentan el 99% de la masa de la mayoría de las células. Pueden formar entre ellos enlaces covalentes simples, dobles y triples. Cuando hables de enlaces, nosotros vamos a tener unos enlaces covalentes y unos enlaces iónicos, muy a grandes rasgos. Los enlaces iónicos es una interacción iónica entre dos electrones, mientras que una enlace covalente es la compartimentalización, o sea, se comparten electrones. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es más fuerte? ¿Los enlaces covalentes o los enlaces iónicos? ¿Cuál creen ustedes que son más fuertes? Los covalentes, exactamente. Gracias por aparecer, Amanda y Alessandra. Pensaba que estaba solito. Entonces sí, para que sepan que los enlaces más fuertes son los covalentes, porque los iónicos son medio débiles, ¿ok? Entonces, enlaces iónicos sabemos que son simplemente una interacción electrónica entre dos átomos, mientras que covalente sí, se comparten los electrones, ¿ok? Entonces, bueno, con eso tenemos, ya saben que, y los covalentes pueden ser simples, dobles o triples, ¿ok? Estos normalmente son la valencia de los principales elementos que forman los seres vivos. Eh, Como pueden ver, ustedes conocen la regla del octeto. Ustedes conocen lo que es la regla del octeto. ¿No? Ok. La regla del octeto es que ustedes saben que ustedes tienen en la tabla periódica ustedes tienen unas columnas. Y al final de la tabla periódica, a mano en el extremo derecho de la tabla periódica, ustedes van a ver una columna que son los gases nobles. Los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa de valencia. ¿Ok? Entonces, esos 8 electrones, y yo necesito que las personas que oyen el video grabado busquen esto y lo repasen, porque esto se lo dio en el bachillerato. Esos 8 electrones le confieren una alta estabilidad, ¿ok? Entonces, todos los demás átomos que están en la columna anterior o en la columna anterior, en la columna anterior, la mayoría quieren poder tener la configuración de gases nobles. Entonces, la regla del octeto es de 8. Octeto es 8. Entonces, este número de unpaired electrons es el número de electrones que no han sido apareados, ¿ok? Para poder llegar a la regla del octeto. Por ejemplo, el oxígeno, si ustedes pueden ver, tiene dos pares, eh, o sea, dos electrones que no están apareados, que son este y este. Entonces, él necesita aparearse con dos electrones para poder llegar a 2, 4, 6, 8. Para poder llegar a 8 en su último, o sea, en su último orbital, ¿ok? En su última capa de valencia. El nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5. Necesita 3 para poder convertirse en la regla del octeto. ¿Por qué quieren llegar a 8? Porque 8 es su máxima estabilidad. O sea, ellos quieren, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno no, porque el hidrógeno solamente puede llegar a 2. Si ven aquí, solamente puede llegar a 2. Y eso simplemente es teoría para que lo sepan. Mientras que el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el azufre y el fósforo
pueden llegar a tener 8 electrones para poder llegar a generar una configuración de gases nobles. El hidrógeno no, el hidrógeno solamente puede llegar a tener 2. O sea, se llamaría la regla del dieto o del dueto, pero normalmente se sigue llamando regla del octeto, ¿ok? Para el hidrógeno. Entonces, si pueden ver, el carbono necesita 1, 2, 3, 4, 4 más para llegar a sus, para llegar a los 8 electrones, para llegar a sus 8, para llegar a su configuración de los electrones. Otra cosa que yo necesito que ustedes repasen es la configuración electrónica, ¿ok? Eso igual no es tan importante, o sea, no es tan importante, pero es bueno la configuración electrónica, ¿ok? Eso yo necesito que ustedes lo repasen, que es un S2, 2S2, 2P3, o sea, ese tipo de cosas yo necesito que ustedes lo repasen para que ustedes terminen de entender esto, ¿ok? Porque, por ejemplo, aquí en el carbono, él tiene 1, 2, 3, 4 sin aparearse. Si él llena estos 4 sin aparearse, apenas van 4, pero eso es en su último orbital. Él va a tener un orbital más interno que va a tener los otros 4. Entonces, ese tipo de cosas yo necesito que ustedes se lo aprendan. Porque va a tener, ustedes conocen que la estructura de un átomo es los protones, los electrones y los neutrones. Los protones van en el medio, luego de esos protones vienen los electrones que vienen como en unas órbitas, en unos orbitales. Entonces, el carbono tiene 2 orbitales, un orbital interno que tiene 4 electrones y después tiene el otro orbital que es este, el que necesita, el que tiene los 4 electrones sin aparearse que están en rojo. Y necesita 4 para poder llegar a la regla del octeto y tener una configuración de gases nobles. ¿Ok? Eso es la diferencia. Igual que, por ejemplo, el azufre tiene 1, 2, 3, 4. Si ella, por ejemplo, si el azufre tiene 1 y 2, la pregunta es si le faltan solamente 2 electrones para poder llegar a su última capa de valencia, el azufre, ¿cuántos electrones tendrá en el orbital más interno? Si en el orbital más externo puede llegar a tener 6, ¿cuántos puede tener en su orbital interno? A ver. Si le estoy diciendo que tienen que llegar a 8. Y acuérdense, protones en el medio, los orbitales de los electrones van hacia afuera. Uno interno, uno externo o la cantidad que sean, porque eso es importante, por eso la configuración electrónica. Nadie me lo responde. Ajá, la pregunta es, David, si nosotros tenemos, ustedes saben que la estructura del átomo, vamos a tener los protones en el medio, luego vamos a tener los orbitales, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si tenemos el azufre, que el azufre puede llegar a tener en su última capa de valencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, pues el azufre puede tener en su último orbital 6 electrones, que obviamente 2 estén sin aparearse, pero ¿cuánto puede tener en su orbital interno? Si yo estoy diciendo que en su último orbital tiene 6,
¿Cuánto puede tener en su orbital interno? ¿Cuántos electrones crees que puede tener en su orbital interno? Exactamente, 2 electrones. Porque ellos quieren llegar a la regla del octeto, ellos quieren llegar a la máxima configuración y la máxima estabilidad, que es llegar a la configuración de los gases nobles, ¿ok? Yo les traje esta diapositiva porque yo quería saber qué tanto ustedes sabían de química para que ustedes se le aprendieran las alertas y las alarmas y dijeran, tengo que repasar química antes de entrar a bioquímica, ¿ok? Y este tipo de cosas son conchitas de mano que te hacen los primeros parciales y bueno, es para que ustedes lo vean. Tienen que repasar la configuración electrónica, tienen que repasar redox, que también es súper importante y que vaya, yo se lo fui explicando anteriormente, pero sobre todo la configuración electrónica, ¿ok? Y la regla del octeto de nuevo. Entonces, ¿cuál es la importancia estructural del carbono? El carbono es vida. Ustedes saben que cuando ustedes vieron química orgánica, ustedes les tocaba hacer, por ejemplo, los dibujitos así, que era como decirte la estructura, y ustedes dibujaban un alcano, los alquenos, los alquinos. Ustedes saben que los alcanos es sin dobles enlaces. Alquenos es con dobles enlaces. Alquino, y, o sea, ustedes vieron todas las formas del carbono, ¿ok? Y por eso que se llama química orgánica, porque la química orgánica es la química del carbono, ¿ok? La química de los bioelementos, ¿ok? Entonces, bueno, el carbono es una uno de los elementos principales para la formación de las biomoléculas, ¿ok? Porque, bueno, representa más del 50% del peso seco de la célula, puede formar enlaces sencillos con hidrógeno y sencillo y doble con nitrógeno y oxígeno. Yo les pregunto, ¿por qué creen que el carbono puede formar enlaces sencillos con el hidrógeno y sencillos y dobles con el nitrógeno y el oxígeno? ¿Por qué el carbono puede trabajar, o sea, solamente se puede lanzar de manera sencilla con el hidrógeno, pero sencillo y doble con el nitrógeno y el oxígeno? Pregunta. Ok, por la configuración electrónica del carbono y de los otros elementos que se unen. Ajá, pero sea un poquito más específico. A ver, ¿qué tiene el hidrógeno que no tiene el nitrógeno y el oxígeno? ¿O qué tiene el nitrógeno y el oxígeno? Debido a que el carbono posee 4 espacios de los electrones en su última capa de valencia. Ajá, muy bien. Eso tienes razón. El carbono tiene esos 4 espacios. Pero te falta algo. Entonces, si ya sabes lo del carbono, explícame lo del hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. O sea, porque el hidrógeno nada más puede ser sencillo, pero el nitrógeno y el oxígeno puede ser sencillo y doble. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la diferencia entre el hidrógeno y el nitrógeno y el oxígeno? O sea, Alessandra, significa que puede ser sencillo, ok, puede ser sencillo, Alessandra y David, porque solamente tiene un electrón con quien, aquí está, ¿ves? Porque nada más tiene, míralo, ¿ves?
Tiene un electrón nada más sin compartir. Entonces, ese electrón sin compartir es el que puede interactuar con otros. Entonces, siempre véanlo así. Los electrones sin aparear son los electrones que van a poder relacionarse entre sí. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí un carbono, el carbono tiene 1, 2, 3 y 4. Él puede interaccionar 4 veces con elementos distintos. Pero si entonces vengo, el carbono interviene con el hidrógeno, o sea, se relaciona con el hidrógeno, simplemente va a ser un enlace simple. Y el enlace simple es un electrón, se compartió un electrón. Pero si viene otra vez el carbono, que tiene 4 electrones sin aparear, y puede generar un enlace simple que se comparten uno y uno, o puede ser un enlace doble. ¿Ves? Y todavía al carbono le quedan 2 electrones sin compartir y al nitrógeno le quedan 1. Otro ejemplo. Vamos a tener el carbono. El carbono tiene 1, 2, 3, 4. Podemos hacer un enlace simple, que es la compartimentalización nada más de un electrón. Podemos hacer un enlace doble, que son 2 electrones, o podemos hacer un enlace triple. Y todavía al carbono le queda un electrón sin compartir. ¿Se entendió ahora lo de los enlaces iónicos y enlaces covalentes un poquito mejor? O sea, lo vieron más gráficamente, como según el número de electrones sin aparear se pueden relacionar los elementos. ¿Quedó un poquito más claro? Ok. No lo habían visto, ¿verdad? O sea, yo creo que no lo habían visto tan claro como ahorita. Ok, buenísimo. Ok, bien. Bien, David. Entonces, bueno, pueden formar estructuras lineales, ramificadas, cíclicas, también pueden formar estructuras tridimensionales mediante uniones simples, forman algunos grupos funcionales con propiedades químicas y físicas diferentes. Aquí me quiero detener. Ustedes cuando entren a ver biomoléculas, ustedes van a ver que las biomoléculas tienen diferentes grupos funcionales. Van a tener, eh, por ejemplo, los carbohidratos tienen grupos, son aldehídos y cetonas, ¿ok? Aldehídos y cetonas. Pero, por ejemplo, los aminoácidos tienen grupos funcionales amino y carboxilo, ¿ok? Entonces, para que ustedes sepan que cada biomolécula, que ya vamos a ver cuáles son las 4 biomoléculas principales, cada una va a tener un grupo funcional distinto. Y el carbono forma estos grupos funcionales, ¿ok? Que yo me imagino que ustedes en algún momento lo vieron en química de bachillerato, los grupos funcionales. Eso se ve en tercer año de bachillerato. Los alcoholes, las aminas, los amidas, los aldehídos, los ésteres, las cetonas, ¿ok? Esto es más o menos lo que les hablo de los grupos funcionales. Esto es un grupo, estos son el grupo carbonilo, que en el carbonilo se dividen en dos, aldehído y cetona. Aldehído, vieron cómo es la disposición, carbono, doble enlace con el oxígeno y hidrógeno. Y el grupo lateral R. La cetona es un carbono, doble enlace con el oxígeno y tiene 2 cadenas laterales. Y así entre cada una. Yo les recomiendo que le tomen capture a esta diapositiva y vayan familiarizándose, porque a veces le ponen en los parciales, le ponen una biomolécula y le dicen qué biomolécula es, y tú la tienes que sacar por el grupo funcional que tiene, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las principales biomoléculas? Fácil. Proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Estas son las principales biomoléculas. Por ejemplo, yo doy muchas clases en odontología y medicina y normalmente tú ves la estructura de los carbohidratos, de los lípidos, de los ácidos nucleicos y las proteínas, y luego ves el metabolismo de estas. Ves metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas y metabolismo de ácidos nucleicos. Entonces, esto es un acercamiento para que ustedes vayan viendo cuáles son esas principales biomoléculas, ¿ok? Proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos, ¿ok?
Entonces, las principales biomoléculas son proteínas, donde sus monómeros, ¿qué significa monómeros? Esto, imagínense una gran proteína de este tamaño. Entonces van a tener como bloques, o sea, imagínense un edificio. Y el edificio está compuesto por muchos bloques. Bloques, 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 generan unas paredes y las paredes generan los techos y los techos generan los pisos y los pisos y hasta arriba. Entonces, si le preguntan cuál es el monómero de un edificio, en caso tal de lo que estamos hablando, los bloques. Porque es la estructura mínima que se va formando y se va relacionando unas con otras para formar el edificio. Exactamente. El monómero es la parte más pequeña, no solamente la parte más pequeña, es la parte más pequeña y la parte que forma, ¿ok? Es la unidad básica, realmente se llama. Monómero es la unidad básica de la biomolécula. El monómero es la unidad básica, ¿ok? Entonces, básica, ¿por qué? Porque van a ver, o sea, van a ver monómero, 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 monómero y va a formar un polímero, ¿ok? Por ejemplo, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Los ácidos nucleicos son polímeros de los ácidos desoxirribonucleicos. Los glúcidos o los carbohidratos son polímeros de los monosacáridos. Y así cada uno, ¿ok? Entonces, los monómeros es la unidad básica funcional para crear de ese monómero muchos monómeros unidos me forma un polímero. Que ese polímero, en el caso de aminoácido, 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 forma una proteína. El aminoácido es el monómero, la proteína es el polímero, ¿ok? Igual pasa con los ácidos nucleicos, que ustedes saben que los ácidos nucleicos, los monómeros es el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. De los carbohidratos son los monosacáridos y bueno, y los lípidos, los triglicéridos, no del todo correcto, ¿ok? Porque hay muchos tipos de lípidos. Esto simplemente es para que ustedes vean un ejemplo. La estructura de las proteínas, bueno, son polímeros de L-alfa aminoácidos. Ustedes van a ver L y alfa, eso es esteroisómeros. Esos son primero isómeros y luego son esteroisómeros. Ustedes vieron isómeros en quinto año de bachillerato, espero. Si no, vayan también anotándolo, porque bueno, igual eso se lo dan en carbohidratos, los isómeros. Pero para que ustedes más o menos se vayan familiarizando, hay unos isómeros, o sea, hay unas moléculas que son L o son D, levógiro o dextrógiro. Eso según cómo, es según la dirección que le dan a la luz solar, a la luz, ¿ok? A una luz polarizada. Eso después lo van a ver. Pero para que sepan que cuando vean L-alfa aminoácido, ese L-alfa es por los isómeros, ¿ok? Se unen mediante enlaces covalentes. Y ustedes saben que un enlace covalente es un enlace fuerte, es un enlace de compartimiento de electrones. Y en este caso de las proteínas, un aminoácido y otro aminoácido, la unión de dos aminoácidos es a través de enlaces peptídicos, que son enlaces covalentes. Entonces, en enlaces covalentes, usted se abre una gran clasificación que hay varios, y uno de los tantos enlaces covalentes son los enlaces peptídicos. Que si lo pueden ver, un enlace covalente peptídico es la unión, es la unión, es la unión del grupo carboxilo con el grupo amino. Ustedes se acuerdan que yo les dije que el carbono podía formar los grupos funcionales. Entonces, como puede formar los grupos funcionales, aquí está hasta uno de los grupos funcionales que es el amino y este es un grupo funcional que es el carboxilo. Entonces, el enlace peptídico es la unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Entonces, la unión del grupo carboxilo y del grupo amino
perdiendo una molécula de agua, forman enlace peptídico. Eso igual lo van a ver ustedes en aminoácidos, pero para que ustedes ya más o menos vayan viendo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la función de las proteínas? Estructural, inmunológica, enzimática, contráctil, homeostática, traducción de señales como receptor de señales, protectora o defensiva. Estructural, bueno, ustedes cuando vean histología van a ver una cosa que se llama tejido conectivo, que en el tejido conectivo va a estar la sustancia fundamental, la matriz extracelular y las células. Dentro de la sustancia fundamental y la matriz extracelular va a haber colágeno, elastina, o sea, queratina, o sea, ayuda a la estructura, ¿ok? Inmunológica, bueno, los anticuerpos. Enzimática, ¿por qué digo enzimática? Porque el 99% de las enzimas son proteínas. Solamente un 1% que no son proteínas, que son las ribosimas. Pero bueno, eso después lo verán, ¿ok? ¿Por qué contráctil? Porque como es la actina y la miosina son proteínas, entonces la actina y la miosina intervienen en el proceso contráctil del músculo estriado, ¿ok? En homeostática, bueno, vamos a ver que el mantenimiento del pH actúan como un tapón químico, traducción de señales, proteína G, que luego lo verán cuando vean traducción de señales, como receptor de señales extracelulares y protector o defensivo, bueno, la trombina y el fibrinógeno, porque bueno, cuando ustedes tienen, por ejemplo, cuando ustedes se cortan y empieza a haber sangre de manera rítmica, ok, puede ser porque sea una arteria, entonces o sea, tú tienes dos maneras de parar el sangrado. Una manera mecánica, que es simplemente controlando el sangrado con una toalla o ejerciendo presión, o también lo puedes hacer de una manera fisiológica, que lo hace el cuerpo, que es que sale la cascada de coagulación y activa la trombina y el fibrinógeno para generar un tampón. O sea, genera como genera como el coágulo, ¿ok? Genera como el taponcito para que no siga sangrando, ¿ok? Para que sepan la diferencia. Entonces, la estructura de los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, mira, polímeros de nucleótidos, representados por el DNA y el RNA. Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster. Los enlaces fosfodiéster son también enlaces covalentes. Vayan anotando. Yo cuando empecé el primer año, yo anoté, por ejemplo, aminoácidos, tipo de enlace peptídico, nucleótidos, tipo de enlace fosfodiéster, y así vas anotando cada tipo de enlace y cada monómero, y así tienes un cuadro comparativo y es muchísimo más fácil, la verdad, de estudiarte. Las unidades monoméricas del DNA son las 2 desoxirribonucleótidos y los de la RNA son los ribonucleótidos. Ven que o sea, ustedes saben cuáles son las bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina y timina. Y uracilo en el caso del ARN. Eso se lo van a volver a repetir cuando vean ácidos nucleicos. ¿Ok? Pero acuérdense cuáles son purinas y cuáles son pirimidinas. ¿Ok? Acuérdense que las purinas son guanina y adenina y las pirimidinas son citosina y timina. ¿Ok? A ver. Esto es la estructura secundaria del DNA y esta es la estructura secundaria del RNA. ¿Cuál es la diferencia? Y para ir adelantándose, las proteínas van a tener un tipo de estructura, van a tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria simplemente es lineal. La estructura secundaria ya hay como una disposición espacial, ven que hay como una disposición. Terciaria ya va a agarrar una disposición tridimensional y cuaternaria es por subunidades. ¿Okay? Eso igual lo van a ver cuando vean estructura de proteínas, pero para que vayan viendo que hay diferentes estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La gran diferencia entre el DNA y el RNA es que el DNA es bicatenario, o sea, tiene dos cadenas que se entrelazan, mientras que el RNA es monocatenario, ¿ok? Esa es una de las grandes diferencias macroscópicas del DNA y el RNA, ¿ok?
La función del DNA, bueno, almacena la información genética de los seres vivos, transmite la información genética a la descendencia. Y la función del RNA, ustedes saben que el RNA puede ser tres: mensajero, ribosomal y de transferencia. ¿Okay? Entonces, bueno, él tiene bastantes. El RNA actúa muchísimo más que ver en la síntesis de proteínas, son componentes estructurales de los ribosomas, porque, bueno, el RNA ribosomal, el de transferencia, el mensajero, ¿ok? Entonces, la función del RNA es realmente como el que más hace operación, o sea, el que más hace reacciones. Porque el DNA simplemente almacena la información y, bueno, transmite la información a la descendencia. Pero mientras el que realmente va, copia el DNA, lo lleva hasta los ribosomas, en el ribosoma pasa hay pases, por ejemplo, la traducción, o sea, la replicación, transcripción y traducción, ¿ok? Eso lo hace todo el RNA. Aquí está la gran diferencia y yo quiero ver si ustedes me dicen cuál es la diferencia entre un 2-desoxirribonucleótido y un ribonucleótido. Sabiendo que que esto es una pentosa, con calma, simplemente quiero que lo vean. Esto es una pentosa, esto es un grupo fosfato y esto es una base nitrogenada. Yo no quiero que ustedes se me pongan a explicar, no. Lo que quiero saber es, vean la estructura, tanto la de arriba, vamos a agarrar esta, que me digan la diferencia entre esta, esto me quedó feo, entre esto y esto. ¿Cuál es la diferencia? A ver, me lo escriben por el chat, voy un momento a tomar agua. A ver, en el GMP, en la parte de abajo hay un OH, exactamente. Y es para, o sea, porque no sé si ustedes recuerdan, pero hay una cosa que se llama la nomenclatura, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver aquí le hace falta un oxígeno y aquí tiene el oxígeno. Entonces si nosotros contamos, este es el carbono 1, este es el carbono 2, entonces dice 2 desoxirribonucleótidos, es decir, en el carbono 2 le hace falta un oxígeno. Entonces, por eso es 2, es la ubicación donde está 2 desoxirribonucleótidos. Es decir, en el carbono 2 perdió un oxígeno. Entonces, esa es la gran diferencia entre desoxirribonucleótidos y ribonucleótidos. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Que los del DNA, los del ADN o DNA, van a ser 2 desoxirribonucleótidos porque o sea,
pasaron por una oxidación del carbono, o sea, una oxidación en el carbono 2. Mientras que el ribonucleótido, el RNA, no va a tener una oxidación, ¿ok? ¿Se entendió eso? Y ahora sí ven una diferencia porque uno se llama 2-desoxi y el otro simplemente es ribonucleótido. Porque el DNA perdió el oxígeno y el ribonucleótido y el RNA no. ¿Ok? ¿Entendido eso? Sí, ok. Esa es la gran diferencia de ambos monómeros. Tú sabes que 2-desoxirribonucleótido y el ribonucleótido son los monómeros. 2-desoxirribonucleótido es monómero del DNA y el ribonucleótido es monómero del RNA. Entonces ya ustedes saben, cuando ustedes vean un 2 y una D, ya ustedes saben que es DNA. Y cuando ustedes vean nada más AMP, GMP, UMP o CMP sin el 2 y sin el D, es RNA. Importantísimo. Estructura de los carbohidratos, bueno, son polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas y sus derivados. Ya yo se los había comentado a ustedes que los carbohidratos tienen dos grupos funcionales importantes que son el aldehído y la cetona. ¿Ok? Por eso se llama polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Eso ustedes lo van a ver cuando vean estructura de carbohidratos con más calma. Pueden estar presentes en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen cuál es el azúcar de la fruta? El azúcar de la fruta. La fructosa, exactamente. El azúcar de la fruta es la fructosa. Entonces, les pregunto, la fructosa, la glucosa y la fructosa y la glucosa serían monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. ¿Qué serían? La fructosa y la glucosa. Monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. ¿Cuál de los tres? Exactamente. Fructosa y glucosa son monosacáridos. Pero, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, que bueno, no sé si alguno va a estudiar odontología, la sacarosa, ¿la sacarosa qué sería? Sacarosa. Exactamente, un disacárido. La sacarosa es un disacárido porque la sacarosa es la unión de glucosa y fructosa. ¿Ok? La sacarosa es la unión de glucosa y fructosa. ¿Ok? Para que sepan. Por eso es que glucosa más fructosa hace un disacárido, que el disacárido es la sacarosa. ¿Ok? Importantísimo. La sacarosa es la principal azúcar cariogénica, ¿ok? Cario de caries, génico de formación. O sea, la sacarosa es la principal azúcar cariogénica del esmalte dental, ¿ok? O de la boca. Bueno, bajo la forma de polisacáridos forman polímeros de gran complejidad, lineales y ramificados. Los monómeros se unen entre sí a través de enlaces glucosídicos. Entonces ya saben, ya vieron aminoácidos, enlace peptídico. Ya vieron ribonucleicos, ácidos ribonucleicos, enlaces fosfodiéster. Ya vieron entonces carbohidratos, enlaces glucosídicos. O sea, ya están viendo que cada uno tiene un enlace distinto, ¿ok? Otra cosa que también es importante que sepan es que el glucógeno, ¿el glucógeno qué será? ¿Monosacárido, disacárido o polisacárido?
Es un polisacárido, exactamente. Muy bien, Verónica. Ajá. Hay una de las funciones que es como fuente de energía o estructural como material de soporte en plantas, bacterias y hongos. Esto cuando dice fuente de energía, simplemente fuente. Porque cuando hablemos de lípidos, vamos a hablar de un reservorio de energía, ¿ok? Porque es diferente. Esta es la estructura de un monosacárido, esta es la forma lineal y esta es la forma cíclica, ¿ok? Esto igual ustedes lo van a ver cuando vean carbohidratos. La forma lineal, miren que esto es un grupo funcional aldehído y esto es un grupo funcional cetona. Si ven, cada molécula, o sea, ustedes cuando, por ejemplo, en un parcial impreso le van a dar la estructura y ustedes, por ejemplo, le van a poner esta estructura que es la glucosa y le van a decir qué monosacárido es. Entonces ustedes tienen que ver, tiene un grupo aldehído, tienen que ver cómo es la disposición de los OH y los H y van a saber que es una glucosa, por ejemplo. O le van a poner, es una cetona y tiene la disposición de los H y los OH, bueno, es una fructosa, ¿ok? Es igual con la práctica, lo van a saber y cuando vean toda la clase, porque realmente son dos clases de estructura de carbohidratos porque es largo. Entonces ya vieron lo que quería que vieran era la diferencia de los grupos funcionales, que es súper importante. Esta es la estructura ramificada del glucógeno. Eh, yo les pregunto, ¿qué significa cada circulito que está aquí? ¿Qué significa cada circulito? ¿Qué es cada circulito de esa rama que está ahí? Si estamos hablando de glucógeno, ¿cuál es el? A ver si alguien sabe. Nadie, ni idea. Cada puntico, cada uno de estos punticos es una glucosa, porque es el monosacárido. Entonces, por cada monosacárido se une a través de un enlace glucosídico para formar un glucógeno, que el glucógeno es una estructura lineal y ramificada al mismo tiempo. ¿Okay? La función de los triglicéridos o triacilglicéridos, bueno, es un lípido formado por una molécula de glicerol. Una molécula de glicerol es un polialcohol que son tres átomos de carbono y tres OHs, que ahorita lo van a ver. Un glicerol es un polialcohol que va a tener tres carbonos y va a tener tres grupos OH, tres grupos hidroxilo. ¿Okay? Y que tiene esterificados sus tres grupos hidroxilo por tres ácidos grasos. Ya lo vamos a ver. Los triacilglicéridos son hidrofóbicos. Acuérdense la diferencia entre hidrofílico y hidrofóbico. Hidrofóbico es que repele el agua, hidrofílico es que es afín al agua, importante. Forma parte de la grasa animal. Los ácidos grasos están unidos al glicerol por medio del enlace éster. Otro enlace. Ya vieron que enlace peptídico, enlace fosfodiéster, enlace glucosídico y ahora enlace éster. Importante, ya llevan 4 enlaces. Función de los lípidos como reserva energética. Vieron que los carbohidratos era fuente energética, los de los triglicéridos es reserva energética, estructural y precursor de hormonas esteroideas. Esto es lo que lo quería decir. El glicerol es un polialcohol que miren que tiene tres grupos OH
que estos tres grupos OH se van a unir con un ácido graso libre. Y esto es lo que se llama el enlace éster. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, si se une un solo ácido graso libre, se va a llamar monoacilglicérido. Si se une, ok, uno es monoacilglicérido. Si se une dos, diacilglicérido. Pero si se unen tres, es un triacilglicérido, ¿ok? Ya saben la diferencia. ¿Cómo se forma un triacilglicérido? Es un glicerol, que es un polialcohol que tiene tres grupos OH. Cada grupo OH se une a un ácido graso libre a través de un enlace éster, generando un monoacilglicérido, diacilglicérido y triacilglicérido. ¿Ok? Ahí tienen la diferencia. Y bueno, los niveles jerárquicos de la estructura celular, bueno, aquí vamos a tener nivel 1, que son las biomoléculas. Por ejemplo, el nucleótido, saben que el nucleótido es el monómero del DNA. Los nucleótidos pasan a DNA, DNA pasa a cromosoma y los cromosomas, que es los complejos supramoleculares, pueden irse hasta el núcleo celular. Mientras que los aminoácidos forman una proteína, varios aminoácidos, que recuerden que el monómero de las proteínas eran los aminoácidos. Las proteínas ayudan a formar las proteínas transmembranas de la membrana plasmática y puede formar la membrana plasmática. Los azúcares, normalmente cuando tienen una pared celular es porque estamos en células vegetales, pero igual es para que vean el ejemplo. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan con esto es que de lo micro, de lo biomoléculo, pasa macromolécula, complejo supramolecular, después de eso pasa a células y organelos, ¿ok? Entonces un organelo o una célula es un compendio de biomoléculas, macromoléculas y complejos supramoleculares, ¿ok? Y cuando ya tienes la célula y sus organelas, vas a tener la unión de varias células, forma un tejido. La unión de varios tejidos forma un órgano. La unión de varios órganos forma un sistema o aparato. Y la unión de varios sistemas o aparatos forma un individuo. Ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, los hepatocitos, células del hígado. Muchas células del hígado, muchos hepatocitos me forman el acino hepático y me forma luego el hígado. El hígado entonces es un órgano. Ese órgano se une, por ejemplo, con el páncreas, la vesícula biliar, que son los órganos anexos al sistema digestivo, y se unen las del sistema digestivo, forma un aparato o un sistema, que sería el sistema digestivo como tal, ¿ok? Entonces esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas, vías biliares, o sea, cónchale, oye, ¿cómo se llama? O vesícula biliar. Todos esos órganos forman un sistema, un aparato, que es el sistema digestivo. Y varios sistemas, por ejemplo, tú tienes el sistema respiratorio, tienes el sistema digestivo, ¿sabes? Entonces, varios sistemas, el sistema reproductor masculino y femenino, varios sistemas me forman al individuo, ¿ok? Importante. Definición de la célula, bueno, es la unión básica que forman los seres vivos, es lo más pequeño que posee todos los atributos de los seres vivos. Hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas. La diferencia es pregunta, tanto aquí como en histología. La definición de las células procariotas, bueno, son nulas, realmente. Miren cómo son. Miren que, o sea, no sé si ustedes se acuerdan que yo les había dicho de unas organelas, un compartimiento, toda una complejidad, algo bien organizado, ¿no? Aquí son fundamentalmente unicelulares y viven en grandes colonias. ¿Ve? No presentan núcleo. Ya ustedes saben, eso es pregunta de parcial, la juro.
Las células procariotas son anucleares, o sea, no tienen núcleo, no tienen mitocondrias y no tienen ningún organelo. Si usted ve una célula que no tiene ni núcleo, ni organelas, ni mitocondria, eso es una célula procariota, ¿ok? O sea, no es una célula humana, ¿ok? Porque nosotros los seres humanos tenemos células eucariotas, ya vamos a verlas. Presentan ribosomas de menor tamaño, son osmotrófos, es decir, se alimentan por absorción de nutrientes del medio, poseen pared celular y membrana plasmática, su reproducción es asexual por fisión binaria, ¿ok? Acuérdense que no es la reproducción de las células eucariotas es por mitosis y meiosis, ¿no? Ya vamos a ver eso. Pero lo que quiero que sepan es esto. O sea, el material nuclear, que es el núcleo, se encuentra disperso por todo el citoplasma. Aquí hay una pared celular, en las células eucariotas no hay pared celular o solamente en las vegetales. O sea, ven que no hay organelas, no hay núcleo, está bien desorganizado, tiene un flagelo, que es decir, el flagelo es como una colita para, no sé si ustedes han visto los espermatozoides tienen un flagelo que les permite el movimiento. Más o menos estas células procariotas tienen ese mismo flagelo, ¿ves? Que es esta colita larguísima que ven aquí. Entonces, ahora viendo las células eucariotas, vemos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, mientras que las procariotas solamente pueden ser unicelulares, o sea, un núcleo definido, donde se encuentra el material genético. Ya solamente con saber que tiene núcleo definido, ya saben que es una célula eucariota. Presentan membrana plasmática y un citoplasma organizado en compartimientos, tiene citoesqueleto formado por microtúbulos y proteínas filamentosas, se reproducen sexualmente y o asexualmente, representan organelos que cumplen funciones especializadas dentro de la célula, mitocondrias, centriolos, lisosomas, peroxisomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y ribosoma. Ya vieron la mírenlo aquí. Miren la gran diferencia entre esto, entre una célula animal o vegetal y esto. Vieron la diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre ambos, ¿ok? Lo que quiero que sepan es que, bueno, en el curso de introducción a la bioquímica que vamos a dar en agosto, nosotros damos todo esto muy bien explicado, todas las organelas, que es un mitocondria, que es un centriolo, que es un lisosoma, que es un peroxisoma, pero eso va para agosto, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre una célula animal de una célula vegetal? Que la célula animal, si ustedes lo ven aquí, miren, aquí están bien, mira, este es el núcleo, aquí tienes el retículo endoplasmático liso, aquí tienes el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, o sea, aquí están todas las organelas, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal? Hablándose de animal nosotros, o sea, los animales y nosotros, los mamíferos, ¿ok? Y la vegetal. Que la célula vegetal presenta pared celular. Nosotros las células animales no presentan pared, las células animales no poseen vacuolas y la pared y las células animales no poseen cloroplastos, ¿ok? Cloroplastos es como decirte un organela que ayuda a cuando hay luz solar, le ayuda que creo que es a la fotosíntesis, ¿ok? Los cloroplastos. Ya saben la diferencia. ¿Qué es la diferencia de una célula animal a vegetal? La célula vegetal tiene pared celular, vacuolas y cloroplastos y el animal no tiene ninguna de esas tres. Estructura general de la membrana plasmática, que estudian para que vean todo lo extenso que puede llegar a ser. Yo pregunto, ¿ustedes saben lo que significa la palabra anfipático? ¿Qué es algo anfipático? Ok, en medicina y en todas las áreas y en todas las carreras de la salud, ustedes tienen que aprender una cosa que se llama terminología médica, ¿ok? Mi hermana y yo estudiamos en Estados Unidos un año de bachillerato y nos dieron terminología médica.
Y es arrechísimo. O sea, es una vaina donde te explican toda la terminología, tanto o sea, los sufijos y los prefijos. Yo no sé si ustedes dominan qué es un prefijo y qué es un sufijo. Por ejemplo, la palabra anfipático, ¿ok? La palabra anfipático, si tú la desglosas, sabes que anfi significa ambos. Hipático significa afinidad. Entonces, con esa manera, tú desglosas la palabra. Anfipático. Anfi significa doble o ambos. Hipático significa de afinidad. Entonces, él es afín a ambas cosas. ¿Y cuáles serían esas ambas cosas? Ahora yo les pregunto, ¿cuál sería la afinidad mixta o doble de la estructura del fosfolípido? O sea, ¿él es afín a qué? El fosfolípido. A ver, si alguien me dice, la bicapa lipídica tiene un centro y tiene una periferia, que los circulitos amarillos, las regiones, eh, el, el fosfolípido es anfipático, es decir, afín al agua y no. O sea, el fosfolípido es afín al agua y no afín al agua. ¿Por qué? Porque va a tener una porción polar y una porción apolar, o una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. ¿Ok? Hidrofílica, y eso es muy importante que ustedes lo sepan, algo hidrofílico es que va a tener capacidad de formar puentes de hidrógeno. Eso es clase de agua, pero para que ustedes lo vayan entendiendo una vez. Algo polar es que tiene una carga o tiene un grupo funcional o tiene capacidad de formar puentes de hidrógeno. Entonces, cuando ustedes vean una molécula que, por ejemplo, tiene un grupo carboxilo a mano izquierda y tiene una cadena carbonada a mano derecha, si yo les planteo esto, está el grupo funcional y está la cadena carbonada, simplemente puros carbono e hidrógeno, carbono e hidrógeno. El grupo funcional va a ser el que va a tener la capacidad de relacionarse o interaccionar con el agua, mientras que la cadena carbonada va a ser hidrofóbica. ¿Ok? Eso es lo que pasa aquí. Si ustedes ven, aquí hay como una especie de línea. Aquí hay una especie de línea que me divide. Esto, por ejemplo, puede ser el grupo funcional del fosfolípido. Este puede ser el grupo fosfato, por ejemplo, que creo que sí es. El grupo fosfato puede ser todo esto y esto simplemente es una cadena carbonada. Cadena carbonada porque es una cadena de carbono e hidrógeno, o sea, no tiene absolutamente más nada. Entonces, este lado puede formar puentes de hidrógeno, mientras que este lado no puede formar puentes de hidrógeno. Entonces, como tiene capacidad de formar puentes de hidrógeno, es polar. Y al ser polar, tiene capacidad de ser hidrofílico. Entonces, el fosfolípido es anfipático, tiene una porción hidrofílica, una porción hidrofóbica, entonces ambos. Hidrofílica es que es polar, hidrofóbica que es no polar. La porción hidrofílica va a estar en contacto con el agua, es decir, cada bolita de esta hay una porción externa y una porción interna. La porción interna, que es todo esto, es la región hidrofóbica, es decir, la que va a estar hacia adentro, la que va a estar sin estar en contacto con agua. Mientras que mis pulgares es la porción hidrofílica que va a estar en contacto con el agua. ¿Ok? Entonces, lo hidrofílico está hacia lo externo y está en contacto con el agua, mientras que lo hidrofóbico está hacia lo interno y no está en contacto con el agua. ¿Ok? ¿Se entendió eso?
Ok. Cualquier cosa que no entiendan, avisen. Pero bueno, con eso tienen. O sea, acuérdense que esto es básico. Es lo mismo. Y bueno, los 12 principios que caracterizan a los seres vivos. Con esto terminamos. ¿Cuáles son los 12 principios que caracterizan a los seres vivos? Bueno, uno, son sus moléculas principales están formadas por mínimas unidades monoméricas, lo que estábamos hablando David y yo. Sus moléculas principales están formadas, o sea, las moléculas principales, recuérdense que son las cuatro biomoléculas: ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y carbohidratos. Están formados por unidades monoméricas. Y ustedes sabían que para el DNA son las cuatro tipos de 2-desoxirribonucleótidos. Para el RNA son los cuatro tipos de ribonucleótidos. Las proteínas son los 20 aminoácidos. Para los glúcidos son los monosacáridos. Y para los lípidos, los ácidos grasos, que es el lípido representativo. ¿Ok? Número 2, principio 2 que caracteriza a los seres vivos, tienen la capacidad de tomar y transformar la energía de su entorno. Recuérdense que uno de los atributos que diferenciaba la materia viva de la materia inerte es que la materia viva tiene esa capacidad de tomar, transformar y utilizar la energía de su entorno, mientras que la materia inerte simplemente tiende más a desgastarse, o sea, tiende más a descomponerse, ¿ok? Porque no tiene la capacidad de tomar y transformar la energía, ¿ok? Súper importante que recuerden que la energía es requerida para mantener sus funciones biológicas y reproducirse. Procesos en los que los seres vivos consumen la energía, bueno, en procesos, todo proceso de biosíntesis, o sea, por ejemplo, síntesis de proteínas, síntesis de triglicéridos, eh, síntesis de hormonas, todo ese tipo de biosíntesis llevan a cabo un consumo de energía, ¿ok? Eso es importante y eso es pregunta de parcial, ¿ok? Bueno, en el proceso de biosíntesis, en el mantenimiento de gradientes de concentración, en la contracción muscular y, bueno, transporte activo, ejercicio, en todo eso se consume energía, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son las estrategias para extraer energía de su entorno? Bueno, mediante la fotosíntesis en los autótrofos y mediante la oxidación de moléculas combustibles en los heterótrofos. Normalmente toda comida que nosotros ingerimos es una molécula combustible que está muy reducida. Y nuestra manera o nuestra estrategia de extraer la energía es oxidando esa molécula combustible. Y eso también es pregunta de parcial. Esto es súper importante que recuerden, porque esto también se lo van a recordar cuando vean bioenergética. Son sistemas termodinámicos abiertos. ¿Por qué abiertos? ¿Por qué se llama termodinámica? Termodinámica simplemente es el estudio de la transferencia de calor. La transferencia de calor, la transferencia de energía. ¿Okay? Entonces vamos a tener que... Hola. Los alimentos y el agua, la materia y la energía, los consumimos los seres vivos y nosotros mismos botamos agua, CO2, consumimos oxígeno y liberamos energía y liberamos excrementos y secreciones. No sé si me entienden. O sea, como hay cosas que entran a nosotros, nosotros mismos también expulsamos cosas. Por eso es que se llama que somos un sistema termodinámico abierto. Nosotros consumimos alimentos y agua, consumimos oxígeno, mira, alimentos y agua, oxígeno, y liberamos agua en forma, bueno, en forma de desecho o en forma de sudor, CO2, que es el intercambio gaseoso, la hematosis, la liberación de calor y los excrementos y secreciones, que es materia y energía, ¿ok? Esta misma materia y energía a nivel de alimentos y agua lo excretamos como excrementos y secreciones. No está en equilibrio con su entorno, es decir, que, por ejemplo, la concentración de moléculas e iones intracelulares no son diferentes a las del entorno. Por ejemplo, yo no puedo, o sea, ¿qué significa que nosotros los seres vivos no estemos en equilibrio con su entorno? Es que, por ejemplo, nosotros vamos a tener una presión de oxígeno entre, si nosotros nos medimos con el oxímetro, entre 97 y 99, una presión de oxígeno, pero el entorno, o sea, el medio ambiente va a tener una presión de oxígeno de 80, por ejemplo, o de 120.
Entonces, nosotros, tan termodinámicos que somos abiertos, pero a nivel termodinámico, a nivel de energía, a nivel metabólico, a nivel de consumo y desecho, somos muy distintos a las concentraciones de moléculas e iones que son diferentes a las del entorno, ¿ok? Nosotros nunca vamos a estar en equilibrio con el entorno. O sea, nosotros respiramos, por ejemplo, nosotros podemos respirar aproximadamente unos, ejemplo, 90 mililitros de oxígeno, o no sé, o tanta presión de oxígeno podemos consumir, pero el medio ambiente tiene una presión muchísimo más alta. Entonces nosotros nunca vamos a estar en equilibrio con el entorno, ¿ok? Nunca. Se encuentra en estado estacionario dinámico. Todo. Para ciertos parámetros químicos mantienen valores constantes a lo largo de la vida. ¿Ok? ¿Qué significa estado estacionario dinámico? Se suena un poquito contradictorio porque estacionario es de estacionado, o sea, de reposo, y dinámico. Les doy el ejemplo. Ustedes van a tener, por ejemplo, la glicemia. Ustedes saben que la glicemia es la concentración de glucosa en sangre. Lo estacionario va a ser que nosotros vamos a tener unos valores constantes, unos valores de referencia que van a ser 70, 80 o 90 y 100, ¿ok? Esos van a ser los valores de glucosa en sangre. ¿Por qué se dice que es dinámico? Porque yo desayuné a las 8 de la mañana. Yo estoy en postpandrial. Es decir, que yo puedo tener la glicemia un poquito más alta, pero a lo largo que va pasando el día, 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12, me salté el almuerzo, no almorcé, 1, 2 de la tarde, mi glicemia genera unas variaciones dinámicas. Entonces, por eso se dice que los seres vivos, nosotros siempre nos vamos a encontrar en un estado estacionario dinámico. Nosotros siempre vamos a tener unos valores constantes, o sea, como unos rangos, pero dentro de esos rangos vamos a tener unas variaciones dinámicas, ¿ok? Igual que la presión arterial, pasa exactamente lo mismo, 120-80, los valores constantes, pero no es lo mismo que yo haya cargado una caja, a lo mismo que yo esté sentado en mi cama, son valores distintos. Tenemos los mismos valores, tenemos los mismos valores de referencia, pero vamos a tener, vamos a tener variaciones dinámicas, ¿ok? Pues no es lo mismo, como se les expliqué con lo de la tensión. Yo me puedo medir la tensión ahorita que estoy sentado dando clase y la puedo tener normal, pero puede ser que yo haya subido una caja o haya corrido un maratón y la tensión arterial va a estar distinta. Tengo los mismos valores de referencia, tengo los mismos valores constantes, pero el mantenimiento de estas concentraciones es un proceso dinámico, ¿ok? Bueno, aquí pasa con la hemoglobina, aquí pasa con la glucosa, pero ya se los expliqué con más calma. Uno de los procesos también es sus necesidades energéticas dependen directa o indirectamente del sol. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, los heterótrofos. Nosotros los heterótrofos, como somos un sistema termodinámico es abierto, miren que nosotros vamos a liberar, vamos a expulsar CO2 por el intercambio gaseoso y al mismo tiempo de expulsar CO2 también expulsamos desechos que para las plantas o para los autótrofos son nutrientes. Y ellos van a convertir en oxígeno y en productos orgánicos. Y esto es como un ciclo, ¿ok? Esto es un ciclo energético, ¿ok? Principio 8, bueno, las enzimas son las que catalizan las reacciones químicas. Eso también es súper preguntable. Siempre preguntan, las enzimas son moléculas con actividad catalítica, aceleran la velocidad de las reacciones químicas en los organismos. Frecuentemente son proteínas, como les dije, el 99% son proteínas, pero excepcionalmente el RNA de ribosimas. Cada enzima cataliza una reacción específica, eso sí es importante, cada enzima es específica para su sustrato. Hay una cosa que, por ejemplo, la A es sustrato, la B es producto y la flechita podría ser la enzima, porque la enzima agarra el sustrato y lo vuelve producto, ¿ok? Nosotros tenemos un curso también de eso que se llama eso es curso intensivo 2, que ahí ven enzimas, ahí ven varias cosas, por si también están interesados.
Entonces, las reacciones catalizadas por las enzimas están organizadas en reacciones consecutivas llamadas rutas o vías metabólicas. Las reacciones catalizadas por las enzimas, o sea, están organizadas en reacciones consecutivas, rutas o vías metabólicas. ¿Ok? Por ejemplo, la glicólisis es una ruta metabólica, la beta-oxidación es una ruta metabólica, la neoglucogénesis, la gluconeogénesis, todas esas rutas son rutas metabólicas. ¿Ok? Esto es una gráfica que les traje para que más o menos lo vean. Ya va. Ajá, ¿saben qué? Esto se llama un plano cartesiano. Tienen las Y y tienen las X. Las Y y las X. En la Y vamos a tener cantidad de producto formado, es decir, el paso de sustrato a producto, lo que les dije de A, flecha, B. ¿Ok? Es el producto. ¿Cuánto producto se ha formado? En el eje X van a estar el tiempo. Entonces, vamos a ver sin enzima se ha producido muy poco cantidad de producto, miren que no se ha producido casi producto y en un tiempo muy largo. Si ven el Y, o sea, el Y no ha crecido tanto, pero el tiempo se ha pasado, entonces decimos que sin enzima va a haber muy poco producto formado en un largo tiempo. Es decir, no me funciona, no es óptimo. Mientras que vean aquí como la cantidad de productos formados se ha producido mucho producto en menor tiempo. ¿Se entendió la gráfica? ¿Se entendió esta gráfica? Pregunto. Ok, si ya se entendió eso, buenísimo. O sea, siempre se van a necesitar enzimas para aumentar la velocidad de una reacción, ¿ok? Entonces, reacciones químicas están autorreguladas. Se sintetizan metabolitos específicos en cantidades específicas y en momentos específicos. Un ejemplo, puede ser que esto A de B a C, de C a D, de E a F, todo esto sea una ruta metabólica, ¿verdad? Porque son reacciones mediadas por enzimas que se encuentran una al lado de otra. Eso genera organizadas, eso genera una ruta o vía metabólica, ¿cierto? Entonces, eso me genera que, por ejemplo, eh, puede haber un momento donde la producción de A y B, después de B a C, el producto F me autorregula la enzima 1. Es decir, que hay una retroalimentación negativa o una inhibición por producto final. O sea, es como lo mismo que, por ejemplo, yo hago una torta, entonces yo mezclo azúcar, huevo, leche, mantequilla, mezclo todo y hago la torta. Y cuando ya tenga la torta hecha, la torta me inhiba otra vez volver a mezclar todos estos ingredientes, porque el producto final o algún producto me inhibió a esa enzima, ¿ok? Es un ejemplo. Eso igual lo van a entender muchísimo mejor cuando vean su clase de enzimas. Pero lo que quería que sepan es que en las reacciones químicas siempre hay una regulación. ¿Ok? Esto es un esquema de reacciones del metabolismo. Esto, por ejemplo, el segundo o el tercer parcial de ustedes en metabolismo, en bioquímica, va a ser aprenderse todas estas rutas. Cada puntico es una ruta metabólica. ¿Ok? No es tan difícil, no se maten. Lo que les puedo decir es que este es el ciclo de Krebs, porque es un ciclo. Esta es la glucosa, esta es la glicólisis. No sé en la vida, de verdad.
Este es el ciclo de la urea. No se ve mala vida, sí se puede. Con hermanos bioquímicos todo se puede. Y bueno, acoplan sus reacciones endergónicas con reacciones exergónicas. ¿Qué significa endergónica? Endergónica significa que consume energía, ¿ok? Las reacciones endergónicas significa que consumen energía, mientras que las reacciones exergónicas liberan energía. Ustedes saben lo que les estaba explicando de terminología médica. Si ustedes separan la palabra ex, es de liberación y ender es de, o sea, de consumo. Entonces, ¿por qué dicen que acoplan sus reacciones endergónicas con reacciones exergónicas? Porque las reacciones endergónicas necesitan energía. ¿Y de dónde sacan esa energía? De las reacciones exergónicas. Entonces, las reacciones exergónicas liberan la energía para que las endergónicas puedan consumir esa misma energía para sus propias reacciones, ¿ok? ¿Se entendió eso? Ok. Entonces, las reacciones exergónicas liberan energía y las reacciones endergónicas consumen energía. Entonces, cuando dice acopla sus reacciones endergónicas, es que esas reacciones que necesitan consumir energía utilizan la energía que se liberó en las reacciones exergónicas. ¿Ok? Y bueno, los ácidos nucleicos ADN y RNA son los portadores de la información genética. La capacidad de los seres vivos de perpetuarse está codificada en la molécula de DNA. Su replicación se lleva a cabo con una alta fidelidad y la formación codificada en su secuencia se expresa como proteínas a través de un intermediario de RNA. Entonces, ¿qué es importantísimo? Que el RNA y el DNA son portadores de la información genética. Ellos se encargan, ellos son moléculas informacionales. Y bueno, el principio 12 que caracteriza a los seres vivos es que tienen la capacidad de evolucionar. Es decir, la mutación más una selección natural genera la evolución. Y hay un apartado en bioquímica que dice que todos los organismos han evolucionado de un ancestro en común, que son los monos. ¿Ok? Entonces somos científicos. O sea, la cátedra de bioquímica apoya a la evolución a nivel científico y no a nivel religioso. ¿Ok? Pero es para que sepan que simplemente es un principio. ¿Ok? Y bueno, este es el resumen de los principios de los 12. O sea, sus moléculas están formadas por las mismas subunidades, tienen la capacidad de tomar y transformar la energía, son sistemas termodinámicos abiertos, no están en equilibrio con su entorno, se encuentran en estado estacionario dinámico, sus necesidades energéticas dependen directo o indirectamente del Sol, obtienen su energía en reacciones de óxido-reducción, las enzimas son las que catalizan las reacciones químicas, las reacciones químicas están autorreguladas, acoplan sus reacciones enzimáticas endergónicas con reacciones exergónicas. La molécula de DNA es la portadora de la información y tiene la capacidad de evolucionar. Ese es el resumen de los principios que caracterizan a los seres vivos, ¿ok? Y con eso tenemos todo. Fue un gusto haber dado la clase por segunda vez. Me sirvió bastante para recoger unas cosas que me habían faltado dar. Bueno, espero les haya gustado la clase. Bueno, nos vemos. Nosotros vamos a seguir abriendo masterclass y cursos y bueno, y todo. Y bueno, de nada. Espero que hayan entendido. La idea es que entiendan, la idea es o sea, que lo que nunca habían entendido en química, me lo vayan entendiendo. Y bueno, síganos por nuestras redes sociales y nada, eso. Ah, hay una pregunta, ¿ustedes son de dónde? O sea, ¿ustedes ya empezaron a estudiar? ¿Van a empezar?